Dios les bendiga. Estamos transmitiendo este tiempo de la palabra de Dios desde el Rancho de Fe. Quiero compartir con ustedes algunas historias muy importantes en la vida y ministerio de nuestro Señor Jesucristo. El Señor Jesús desarrolló su ministerio en diferentes lugares en cuanto a su predicación, en cuanto a sus milagros, sus señales, sus prodigios que Él hizo mientras estuvo aquí en la tierra. A veces lo encontramos en una montaña, a veces lo encontramos por el camino, en el campo, a veces haciendo referencia en sus enseñanzas a algunas cosas que eran muy conocidas para la gente de aquel tiempo. Uno de los lugares muy especiales que Jesucristo utilizó para predicar o para manifestar su poder, el respaldo del Padre sobre su vida y su ministerio, lo desarrolló en el mar, lo desarrolló junto al mar, o lo desarrolló también a veces sobre una barca. Y justamente el título de mi predicación en esta tarde es: Jesús está en tu barca. Jesús todavía está en tu barca. Si nosotros vamos a los evangelios, vamos a encontrar cosas muy interesantes que sucedieron en la barca, cuando Jesús estaba allí o cuando Jesús se acercó a la barca. Y esto bien pudiéramos aplicarlo a nuestra vida, a nuestra experiencia, a las cosas que nos suceden en nuestro caminar en el Señor, en nuestro caminar en la fe, en nuestra dependencia de Él, en aquellas cosas que esperamos de Él. Y quería hacerlo primero como pregunta, que tú te preguntaras si realmente Jesús está en tu barca, pero quiero hacerlo como una afirmación: Jesús está en tu barca. Si has confiado y has creído en Jesucristo como tu Señor y Salvador, Jesús está en tu barca. Y si tú es la primera vez que escuchas un mensaje de la palabra de Dios, déjame decirte que Jesús quiere subirse a tu barca para manifestarte cosas tan hermosas como las que sucedieron durante su ministerio, cuando Él estaba en la barca, o les repito, cuando Él se acercó a la barca de algunos de los personajes que encontramos en la Escritura. Quiero iniciar con un pasaje que se encuentra en el Evangelio según San Lucas. En el capítulo número 5 encontramos el llamamiento de los primeros discípulos, y dice la palabra de Dios: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios, y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Vamos a orar y vamos a poner este tiempo en las manos de nuestro Dios. Señor y Dios, te damos muchas gracias por la bendición de poder compartir tu palabra. Señor, así como se acercó Jesucristo a aquel lago de Genezaret, Señor, donde había dos barcas, dice esta historia. Y Padre, aquellos pescadores, la historia cuenta que habían estado pescando toda la noche. Estaban agotados, estaban ahí limpiando sus utensilios de trabajo. Y la historia dice que no habían pescado absolutamente nada. Pero dice la historia que Jesucristo se acercó y se subió a la barca que era del apóstol Pedro, y desde ahí empezó a predicar a la multitud. Cosas maravillosas suceden cuando Jesús se acerca a aquella barca. Señor, aquella barca bien pudiera simbolizar nuestra vida, Padre, y así como Jesús se acercó a aquella barca, Señor, hoy acércate tú a nuestra vida. Hoy acércate tú, Señor, a nosotros. Habla, Señor, a nuestra vida. Que podamos entender a través de estas historias lo que tú quieres, puedes, Señor, hacer en medio de nosotros cuando confiamos y esperamos en ti. Nos ponemos en tus manos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Cosas maravillosas suceden cuando Jesús, les decía, está en nuestra barca. Nosotros aquí podemos ver esta historia, no es el único pasaje al cual me voy a referir. Voy a tomar varias historias en las cuales Jesucristo
Les decía, estuvo o se acercó a una barca. ¿Qué es lo que sucede cuando Jesús está en la barca? Nosotros aquí, si seguimos leyendo la historia presenta un cuadro que muy bien pudiera ser un mural. Un buen pintor pudiera hacer una pintura de estas, de cómo las barcas se encontraban a la orilla de aquel lugar, el poner ahí a unos pescadores cansados del trabajo de toda la noche, y Jesús acercándose o subiéndose a aquella barca. ¿Qué es lo que sucede? ¿Cómo impresionar o cómo llamar la atención de unos pescadores? Cuando Jesús está en nuestra barca, una de las cosas grandes y maravillosas que Él hace es que Él nos sorprende, hace cosas que de veras no podemos atribuírselas a nadie más, sino solamente al Señor. Cuando nosotros nos acercamos a Dios con fe, aún en las cosas que nosotros pudiéramos decir somos hábiles en ellas, somos diestros para sacarlas adelante, pero cuando se nos complican y decimos, pues ya le intenté de todas formas, ya apliqué todo lo que sé, pero lo que quiero alcanzar no lo alcanzo, no me sale, no puedo dejarlo bien. Bueno, algo parecido sucedió a estos discípulos, a estos hombres que se encontraban en aquel lugar. Ese apenas iba a ser el llamado de los primeros discípulos, todavía no eran solamente simples oyentes, pescadores que habían tenido toda una noche de trabajo y que se encontraban allí. Mateo y Marcos dice solamente que Jesucristo llegó a la orilla del lago o del mar, porque los otros evangelios dicen a la orilla del mar, y llamó a Pedro, a Jacobo y a Juan. Y dice que aquellos hombres, dejando la barca, se fueron con Jesús. Pero yo no sé si se han puesto a pensar qué los llevó, qué los motivó a tomar una decisión tan rápida, tan drástica, porque después de ahí los encontramos a estos hombres muy cerca de Jesús a lo largo de todo su ministerio. ¿Cómo impresionar a unos pescadores? La respuesta nosotros la podemos encontrar allí. Y a un pescador, para impresionarlo, solamente lo puedes impresionar con una pesca que sobrepasa todo lo que hasta ese momento ellos habían visto o habían vivido en el mar. Eran diestros, era su oficio. Estaban pescando toda la noche, se habían ido a pescar. Los que saben de pesca, saben que el mejor tiempo para pescar es en la noche. Y la mayoría de las veces es casi cuando ya va a amanecer. No soy muy diestro para la pesca, que de joven me dediqué un tiempo con mis amigos a irnos arriba a pescar, pero era más un pretexto para salir de casa que para ir a traer pescados para comer. Pero estos hombres a eso se dedicaban. Y dice por ahí toda la historia, que después de que Jesús le predicó a la multitud, dice, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón, boga mar adentro y echen sus redes para pescar. A lo que Simón Pedro le respondió y le dijo, Maestro, toda la noche hemos estado trabajando y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Dice el verso número 6 de este capítulo 5, y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señal a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús, diciendo, apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, asimismo de Jacobo y de Juan, hijos de Zebedeo, que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón, no temas,
desde ahora serás pescador de hombres. Cuando leo la historia completa, puedo entender por qué cuando Jesús le dijo a Simón, cuando le dijo a Jacobo, cuando le dijo a Juan y cuando le dijo a Andrés, síganme, ellos dejaron su barca y le siguieron. Pescadores experimentados pescando toda la noche sin pescar absolutamente nada. Pero cuando llega Jesús a sus vidas, cuando llega Jesús a su barca, entonces todo cambia. Sucede algo maravilloso que para ellos los deja asombrados. Nunca habían visto una pesca como la de ese momento, que después de que la vieron, el apóstol Pedro cayó de rodillas delante de Jesús y reconoció que Jesús era verdaderamente el Hijo de Dios. Nosotros normalmente tomamos el pasaje cuando el apóstol Pedro le dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente, o cuando le dijo ahí en el Evangelio de Juan, tú eres, cuando le dice, Jesús en el Evangelio según San Juan, ¿a quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? Pero antes de que el apóstol Pedro hiciera tales declaraciones, ya desde la barca, desde su llamamiento, el apóstol Pedro ya le había dicho, Señor, por lo que acabo de ver, que yo que soy un hombre experto en la pesca, que me pasé toda la noche pescando, puedo saber que tú verdaderamente, por lo que dijiste y por el resultado a lo que dijiste, tú eres el Hijo de Dios. Hermanos, cuando nosotros nos acercamos delante de Jesús, Él nos sorprende. Por eso nosotros necesitamos acercarnos a Jesús con fe. El autor de los Hebreos dice que sin fe es imposible agradar a Dios, pero que cuando nos acercamos a Él con fe, dice que somos galardonadores, recibimos bendiciones que nadie más recibe. Y aquí la primera pregunta, ¿cuándo fue la última vez que Dios te sorprendió? ¿Cuándo fue la última vez que Dios te sorprendió? ¿Te sorprendió esta mañana cuando te levantaste? ¿Te sorprendió el día de ayer? ¿O te sorprendió hace 20 años y después de hace 20 años no has vuelto a tener algo tan impactante sobre tu vida que te sorprenda? Dios quiere sorprendernos vez tras vez tras vez en cosas que nosotros no se las vamos a atribuir a nadie más, a nada más que a Él. Cuando nosotros nos movemos en el Señor en fe, Él empieza a hacer cosas maravillosas que nos deja, como decimos a veces ya en nuestro contexto, con la boca abierta. Dios quiere sorprenderte, Dios quiere sorprenderme a mí. Él quiere hacer cosas que nos dejen maravillados. Eso es lo que Dios quiere hacer en nuestra vida. Pero la pregunta es, si hace tanto que Dios no nos sorprende, preguntémonos, ¿Jesús está en nuestra barca? Yo les decía que yo no quiero plantearlo como una pregunta, quiero plantearlo como una afirmación. Dios quiere sorprenderte. Dios quiere que en eso que has intentado vez tras vez en tus fuerzas y que no has podido alcanzar, eso que has querido hacer vez tras vez con tus propios méritos y no lo has podido hacer, hoy estés atento a su voz que te dice, como le dijo el apóstol Pedro, boga mar adentro y avienta tu red y te dejes sorprender por Él. Hoy lo hagas a la manera de Dios y te dejes sorprender, para que al final no le atribuyas a nadie más, ni a nada más que a Dios, el mérito y el crédito de lo que Él puede hacer en tu vida. ¿Qué necesitas hoy en tu vida? ¿Cuál es tu petición más grande? ¿Cuál es tu necesidad más grande? Déjate sorprender por Dios. Dios
puede hacer cosas grandes y maravillosas en nuestra vida como tú no tienes idea. Él está presto para hacerlo en nuestra vida. Pero a veces la desesperación llega con mucha facilidad y nos lleva a una segunda experiencia que los discípulos tuvieron con Jesús en la barca. El capítulo 8 del Evangelio según San Mateo nos cuenta que en una ocasión Jesús entró en una barca con sus discípulos, y se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas la cubrían aquella barca, pero él dormía. Y vinieron sus discípulos y le despertaron diciendo: Señor, sálvanos que perecemos. Él les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Entonces levantándose reprendió a los vientos y al mar, y se hizo grande bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿qué hombre es este que aun los vientos y el mar le obedecen? Cuando Jesús está en nuestra barca, nosotros podemos vivir y experimentar el poder y la autoridad de Dios sobre nuestra vida o sobre lo que sucede a nuestro alrededor. Parece ser a veces, como en la experiencia de los discípulos en esta ocasión, que Jesús calla, que Jesús duerme en algunas de las cosas por las cuales nosotros a veces atravesamos. Dios no es alguien que se apresure a hacer las cosas. Dios quiere que tú y yo confiemos y esperemos en Él. A lo largo de esta semana que ya terminó, en los tiempos devocionales, yo hablaba del Salmo 137, verso 5, cuando la palabra de Dios nos dice: confía en Él, espera en Él, y Él hará. Esa es la invitación que el salmista nos hace, o es la invitación que Dios nos hace a través del libro de los Salmos. Confía en Dios, espera en Él, y Él hará. Los discípulos, cuando sucede este evento, acababan de ver muchas de las manifestaciones del poder de Dios a su alrededor. Habían visto enfermos sanar, habían visto a ciegos ver, a cojos levantarse, a paralíticos caminar, a sordos escuchar, a una mujer con fiebre ser sanada. Habían visto maravillas, milagros, cosas hermosas. Sin embargo, cuando ellos entran en esta barca, aquí solamente dice el Evangelio según San Mateo, pero no nada más lo narra Mateo, lo narra también Marcos y Lucas. Solamente dice que los discípulos llegaron con él y le dijeron: Señor, sálvanos que perecemos. Pero uno de los otros evangelistas dice: ¿no tienes cuidado de nosotros que perecemos? Estamos a punto de morir. Pero estaba Jesús en la barca. Déjame decirte que cuando nosotros pasamos por diferentes situaciones, y en el transcurso de la semana también compartía acerca del Salmo número 23, el rey David, cuando escribe este Salmo, escribe en uno de sus textos: aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. Es cierto, la barca se veía frágil al momento de estar en aquel lugar. La tempestad era muy fuerte, tan fuerte, que acuérdense que los que iban en la barca, algunos de ellos eran pescadores. Imagínense qué tan fuerte debió haber sido aquella tempestad para que pescadores como Pedro, como Juan, como Andrés, como Jacobo, cuando menos 4 de ellos eran pescadores, tuvieran miedo. No era una lluviecita, no era una neblina solamente, era una tempestad
muy fuerte, para que se asusten pescadores de esa experiencia. La tempestad debía haber sido tremenda, muy fuerte, al punto que llegan con Jesús y Jesús les dice: aquí estoy. ¿Por qué tienen temor? ¿Por qué tienen miedo? ¿Por qué tienen temor? Debemos de tener confianza en Dios. Si Jesús está en nuestra barca, que lo está, tenemos que tener esa seguridad, esa convicción de que no importa si las olas parece ser que voltean nuestra vida, porque las olas parecía que aquella barca la iban a hacer que echara maromas, pero no sucedió. Se levantó Jesús y dice la Escritura que cuando Jesús se levanta, entonces reprende a la tempestad y las olas se aplacan y la tempestad se va. ¿Por qué? Porque Él tiene autoridad, porque Él tiene ese poder de que aún la naturaleza le obedece. Hay una frase que a quien se le escuché fue a mi pastor, y que ahora cuando me encuentro en una situación así, o se está llegando a una situación así, normalmente la aplico. Él, cuando está muy nublado, y aquí en la región de los 5 manantiales han pasado desastres por lluvias, y dice que él ora y le dice al Señor: Señor, manda lluvias apacibles, y si no van a venir lluvias apacibles, llévatelas para la sierra o para los lugares desolados, allá donde no van a hacer daño. Pero aquí, si va a caer lluvia, manda lluvias apacibles. Piedras Negras es una ciudad también donde si llueve mucho, hay muchas colonias que se inundan. Y ahora cuando veo que va a empezar la lluvia, le digo: Señor, manda lluvias apacibles. Y si no van a caer lluvias apacibles, llévalas para otro lugar. Llévalas para otro lugar. Jesús le dice a aquellos discípulos: hombres de poca fe, ¿por qué dudan? Dicho de otra manera, Dios nos ha dado el poder y la autoridad para que sucedan cosas o no sucedan cosas que pudieran afectar nuestra vida. Eso es lo que Jesucristo les estaba diciendo en aquel momento. Cuando Jesús está en nuestra barca, tú y yo podemos tomar esa autoridad de Dios para vivir de esa manera, para aplicarla a nuestra vida, a nuestra experiencia, en cosas que estamos necesitando, en cosas que no queremos que sucedan, en cosas que queremos que cambien. Dios lo puede hacer posible. No es ser muy pretencioso, ni mucho menos. Por eso les decía que tenemos que darle el crédito completamente a Dios. El poder y la autoridad son de Él. Nosotros solamente somos instrumentos en sus manos. Pero aquellos discípulos que estaban en aquel lugar, en aquella barca, vieron y se maravillaron de la autoridad con que Jesús pudo detener el viento y pudo calmar la tempestad, y cómo las olas se pudieron aplacar. Y la historia dice que se maravillaron. Vivir en Cristo es lo más emocionante que nos puede pasar. Dios quiere maravillarnos. Dios quiere sorprendernos. Dios quiere que vivamos con esa expectación constante de ahora qué es lo nuevo que tú vas a hacer en mi vida, en mi ministerio, en mi iglesia, en mi familia, en mis planes que están puestos en tus manos, en tus planes que me has revelado para que yo los pueda hacer. No sé a lo mejor cómo hacerlos, pero Señor, si tú me los manifestaste, ayúdame para seguir adelante. Y hermanos, Dios lo puede y lo quiere hacer. Les decía, parece ser, a veces nos parece a nosotros, a veces, que Dios pudiera estar durmiendo, que Jesús puede estar muy
fuera de alcance, o pareciera para nosotros ser que Dios no quiere hacer absolutamente nada en nuestra vida. Pero déjame decirte que no es así, que no es así. Con tu fe, con la fe que Dios ha puesto en tu corazón, puedes ver las maravillas que Él hace. Ya puso fe en ti, úsala, vive de esa manera. Jesús está en tu barca y Él aquieta toda tempestad. Toda cosa que venga y te quiera destruir, Él lo puede aquietar. Pero encontramos una tercera experiencia todavía mucho más interesante. En un momento del ministerio de Jesús, después de haber estado enseñando y orando y sanando, manda a sus discípulos que suban a la barca y pasen al otro lado. Y dice ahí el Evangelio según San Mateo, capítulo número 14, que después de orar Jesús y sus discípulos habían entrado ya en la barca. Después del verso número 23 en el capítulo 14 de Mateo, dice: y ya la barca estaba en medio del mar, azotada por las olas, porque el viento era contrario. Mas a la cuarta vigilia de la noche, Jesús vino a ellos andando sobre el mar, y los discípulos, viendo andar sobre el mar, se turbaron diciendo: ¡un fantasma! Y dieron voces de miedo. Pero enseguida Jesús les habló diciendo: tengan ánimo, yo soy, no teman. Los discípulos van en la barca, otra vez viene el viento, las olas se levantan, está a una distancia bastante considerable de la orilla, no es posible ni regresar prácticamente, ni pueden avanzar, ni pueden regresar. Pero Jesús aparece en escena nuevamente y les decía que suceden cosas tan especiales que aquí nosotros podemos ver no solamente la autoridad, podemos ver uno de los milagros, de los prodigios de Jesús en acción. Dice que Jesús llega hasta la barca con ellos, caminando sobre el mar. Yo no sé si tú te puedes imaginar esto. Jesús caminando sobre el mar. Algo que nadie más ha hecho ni lo hará. Ni los magos que ves en la televisión supuestamente haciéndolo con vidrios abajo, solamente así lo pueden lograr. Pero cuando Jesús está en nuestra vida suceden milagros únicos. A mí esta historia siempre me ha gustado mucho. Porque me sorprende el que Jesús lo haya hecho. Lo hizo una sola vez y no se menciona. Él no se la pasaba caminando en el mar, ni mucho menos. Lo hizo en esa ocasión como algo muy especial para manifestar el poder sobre los discípulos. Pero me encanta la historia, porque nosotros podemos decir: pues fue Jesús, es el Hijo de Dios, es el que tiene los atributos divinos, Él tenía el poder y la autoridad para hacer eso y mucho más, y es cierto. Pero hubo un hombre que lo pudo hacer también. Yo no sé cuántos pasos habrá dado, la verdad no lo sé, y no me interesa tanto cuántos pasos habrá dado. Pero hubo un hombre en esta misma historia, si seguimos leyendo, que le dijo a Jesús: si eres tú, manda que yo vaya también hacia ti, que yo también camine. Y les decía, a mí me sorprende que la mayoría de los que hablan acerca de este texto, hablan acerca de que si Pedro fue incrédulo, que si Pedro tuvo temor, que si Pedro se distrajo con las olas y el viento, y eso le provocó dice, yo no sé qué pasó sobre su vida, lo único que sé es que él pudo caminar sobre el mar.
Le decía, yo no sé cuántos pasos dio. No lo sé. No sé a qué distancia estaba Jesús. Pero lo que sí sé es que lo pudo experimentar. Y hermanos, cuando Jesús va en nuestra barca, experimentamos los milagros de Dios sobre nuestra vida, donde podemos hacer y experimentar cosas que nunca nos imaginamos. Y en algunas otras ocasiones lo he mencionado, que si a mí me hubieran dicho cuando iba a pasar a la secundaria que algún día yo iba a pararme delante de un púlpito, de una iglesia, de un grupo de personas para compartir la palabra de Dios, de veras yo hubiera dicho, esto no es posible. No tenía ni la capacidad de pararme delante del salón para exponer una clase que había tenido toda la semana para prepararla con monitos y palitos. No podía. Apenas me paraba enfrente y la boca se me cerraba. Pero cuando Jesús está en nuestra barca, experimentamos sus milagros. Vemos que es posible cosas que para nosotros se nos hacen imposibles. Déjame decirte que si Jesús está en tu barca, lo que es imposible para ti, para Dios, es posible. Solamente confía en Él, espera en Él. Dile, Señor, si eres tú el que me estás moviendo, déjame, como el apóstol Pedro, déjame ir hacia ti. O ven tú hacia mí, o súbete aquí para estar seguro, pero sigue adelante. El apóstol Pedro caminó, el agua se quitó, las olas se aplacaron y otra vez ellos se maravillaron. Se maravillaron. Dios te quiere maravillar hoy. Dios te quiere maravillar en eso que tú dices que no es posible hacer. Dios lo quiere y lo puede hacer. Solo confía en Él, espera en Él y Él hará. No importa si la lluvia arrecia, no importa si las olas se levantan, no importa si parece que nuestra vida está trastabillando, clámale a Él y Él te va a responder. Y encontramos que en el cierre casi del ministerio de Jesús, allí en el capítulo número 21, ya para terminar el Evangelio según San Juan, antes de que Jesucristo ascendiera al cielo, tiene nuevamente un encuentro con sus discípulos. Los discípulos a los que Jesús encontró en una barca, al final de su ministerio, regresaron a una barca. Habían pasado muchas cosas en sus vidas en muy poco tiempo. Una semana y después unas cuantas semanas más, 50 días más o menos, fueron para ellos muy difíciles. El maestro fue apresado, fue golpeado, fue crucificado, después resucitó al tercer día. Para ellos era una serie de emociones internas. Algunos creían, otros no creían. Estaban en Galilea y se transportaban de un lugar a otro. Pero llegó un momento en que ellos regresaron otra vez a sus barcas. Y dice ahí el capítulo 21 del Evangelio según San Juan, que Jesús se acercó a ellos cuando ya iba amaneciendo. Se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús, y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echen la red a la derecha de la barca y la hallaréis. Entonces le echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces aquel discípulo a quien Jesús amaba dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado de ella y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaba de tierra como 200 codos. Y al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Y les dijo: traigan los peces que acaban de pescar.
Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153, y aun siendo tantos, la red no se rompió. Creo que los discípulos después de esto aprendieron la lección. Cuando Jesús está en tu barca, le da dirección y sentido a tu vida. Te hace entender que no estamos aquí nada más de paso porque sí. Tú tienes una razón de ser. Tú tienes una razón de ser en tu familia, en tu comunidad, en tu iglesia. Dios quiere usar tu vida, tus dones, tu ministerio, tus talentos, para bendición de otros, para que otros escuchen y conozcan de la palabra de Dios. Aquellos discípulos Dios les había dado sentido, los había maravillado en el principio de su ministerio, sacando peces a más no poder. Pero casi al final, antes de Jesús ascender al cielo, otra vez se encuentran donde mismo, en una barca sin Jesús, en una barca donde habían trabajado otra vez toda la noche y no habían podido sacar ningún pez. Pero cuando Jesús se acerca nuevamente a ellos, los vuelve a maravillar, los vuelve a asombrar. Y después de esto, nunca encontramos al apóstol Pedro, ni al apóstol Juan, ni a Andrés, ni a Jacobo en ninguna barca. Los encontramos cumpliendo con lo que Jesucristo les dijo: los voy a hacer pescador de hombres. Encontramos que en el libro de los Hechos estos eran de los hombres que salían y predicaban y compartían que Jesucristo era el Mesías, que Jesucristo era el Salvador, que Jesucristo era el que podía cambiar la vida, era el que podía perdonar pecados, que había muerto por nosotros para que nosotros alcanzásemos vida eterna en Él. Cuando Jesús está en nuestra barca, no importa a qué nos dediquemos. No quiero decir que todos van a ser pastores o evangelistas o maestros dentro de la iglesia, pero lo que sí puedo decirte es que le va a dar un propósito y un sentido a tu vida para que tú seas de bendición para otros más. Y vas a recordar que cuando Jesús estuvo en la barca con estos pescadores, les dijo: yo los voy a hacer pescadores de hombres. Y se volvieron a maravillar. Más de 150 peces salieron en aquella red. Ya me imagino han de haber dicho los discípulos: se nos olvidó que sin Jesús la barca se hunde, que sin Jesús los peces no salen. Pero cuando Jesús llegó, recordaron a lo que les había llamado. Jesús está en tu barca. Él quiere sorprenderte. Él quiere que te maravilles. Él quiere que experimentes su poder y su autoridad. Él quiere que vivas y disfrutes los milagros que Él puede hacer en tu vida. Él está para ti. Vamos a orar. Y si hace mucho que Jesús no te sorprende, hoy pídele y dile: Señor, sorpréndeme, vuélveme a sorprender. Si hace mucho que no te maravillas de lo que Él hace, dile hoy: Señor, quiero ver tus maravillas, quiero contar tus maravillas, quiero que actualices mis testimonios. Y no digo que los testimonios de hace 30 años son malos, no. Pero hoy puede actualizar. Vivimos en un tiempo de actualizar. No actualizas tu sistema y queda obsoleto. Hoy dile: Señor, actualízame mis testimonios de las maravillas que tú puedes hacer hoy. Hoy vive un milagro de Dios y Él te puede sorprender. Y hoy dile: Señor, quizás como los discípulos, si de lo que Él te dijo al principio lo olvidaste, como los discípulos al final, que tuvo Jesús que hacerles otra pesca milagrosa para que siguieran y cumplieran lo que Él les había dicho. Hoy dile al Señor: vuélveme a sorprender. Vamos a orar y dile: gracias, Jesús, porque todavía estás en mi barca. Señor y Dios,
Como lo dije al principio, esta barca bien pudiera simbolizar nuestra vida. Señor, nuestra barca a veces se quiere hundir. Los problemas, las situaciones difíciles, la enfermedad, la escasez a veces, Señor, pega con fuerza sobre nuestra barca. Pero Señor, si tú estás en ella, podemos decir como el salmista, Señor, mi socorro viene de Jehová que hizo los cielos y la tierra. El que no me deja resbalar, el que no me deja caer, el que me sostiene con su mano derecha, con quien puedo habitar bajo su abrigo y estar seguro, confiado que puedo seguir adelante. Señor, hoy sorpréndenos con lo que tú haces, que podamos quedar maravillados, Señor, y que podamos hacer uso de ese poder y de esa autoridad, Señor, que tú das a aquel que cree. Que podamos ejercitar nuestra fe, Señor, para ver tus maravillas, para, Señor, contemplar los milagros que tú haces en nuestra vida. Padre, queremos ser sorprendidos por ti, Señor. Y Padre Santo, te pido nuevamente, Señor, por aquellos que ya se están congregando en algún lugar, Señor, que Padre Santo pongan allí en ese lugar donde tú les pusiste, Señor, por uso sus dones, su ministerio, Señor, sus talentos, Padre, aquello que tú les encomendaste. Si alguien, Señor, Padre, como los discípulos en algún momento, Padre, se olvidaron de que tú les habías llamado para servir, que hoy vuelvan a decir, Señor, aquí estamos. Si mis manos te pueden servir, tómalas de mí. Si mi voz te puede servir, tómala de mí, Señor. Padre, nos ponemos en tus manos, pidiéndote en el nombre de Jesucristo, tu Hijo, no te bajes de nuestra barca, Señor, porque perecemos. Pero si permaneces en ella, Señor, seguros estamos que veremos tus maravillas. Nos ponemos en tus manos, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén, Señor. Amén. Hoy, en el tiempo de las ofrendas en la iglesia, el pastor hizo referencia a un proverbio que dice que el que da, extiende su mano al pobre, le presta a Jehová. Y Dios siempre nos responderá a eso. Vamos a orar para recoger una ofrenda. Acuérdate que tú eres el administrador de esta ofrenda. Para ti que ya te congregas en algún lugar, esto no suple tu diezmo y tu ofrenda que tú das en tu iglesia. Esto es para el día que tú vayas ahí de camino y veas a alguien en un crucero, le digas, esta es una bendición de Dios para ti. Cuando veas con alguna persona con algún tipo de discapacidad que esté pidiendo por ahí para su sustento diario, le digas, esto es una bendición de Dios para ti. Cuando veas a alguien que anda vendiendo sus chicles, sus dulces, sus paletas, puedas decirle, esta es una bendición de Dios para ti. Cuando sepas de alguien que está pasando por diferentes necesidades, sea en tu iglesia, sea en tu familia, sea en tu colonia, extiendas tu mano y le digas, esta es una bendición de Dios para ti. Tú eres el administrador de esta ofrenda. Todos tenemos a nuestro alrededor personas que están pasando por diferentes necesidades. Déjame decirte que cuando tú extiendes tu mano y bendices a alguien más, tú vas a ser el más bendecido. La palabra de Dios nos dice que es mejor dar que recibir. Nosotros tenemos esa oportunidad de dar. Podemos ser esa iglesia que extiende su mano y le da al necesitado, que usa sus pies para ir a buscar a aquel que está pasando por diferentes necesidades. Vamos a orar y lo que Dios ponga en tu corazón, sepáralo. No importa si es poco o mucho, lo que Dios ponga en tu corazón. No rehúses el extender tu mano para bendecir a alguien más. Dios te va a mover y te va a decir cuánto. Y vas a ver la gran bendición
que puede resultar para ti. Vamos a orar. Señor y Dios, porque es de lo recibido de tu mano, Señor. ¿Qué tenemos nosotros que no hayamos recibido? Padre, si tenemos salud es por ti, Padre. Si tenemos un medio de sustento es por ti, Señor. Todas las cosas buenas, dice tu palabra, todas las buenas dádivas y todo don perfecto desciende de ti. Has sido tan bueno, Señor, con nosotros, que Padre Santo, hoy apartamos esta ofrenda que tú pones en nuestro corazón para llevarla a aquella persona que está pasando por diferentes necesidades. Hay tanta necesidad a nuestro alrededor, Señor. Y Padre Santo, tú llamas a la iglesia a ir, Padre Santo, y aligerar un poco la carga de aquellos que, Padre, están pasando por estas necesidades. Nos ponemos en tus manos, que lo podamos hacer con gratitud en nuestro corazón, no con tristeza ni por necesidad. Tú amas, Señor, dice tu palabra, al dador alegre. Te damos gracias en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Y acuérdate, nunca ha sido tan fácil compartir la palabra de Dios. Infinidad de predicaciones, estudios, temas que te puedes encontrar a través de estos medios de comunicación. Con un clic en tu computadora, con un toque en tu celular, puedes compartir la palabra de Dios. Comparte este mensaje a alguien que creas que lo necesite y que puede ser de bendición para ellos. Síguenos a través del Facebook, de la página Juan 14:2, o en YouTube también, Juan 14:2, Narciso Santos. Ahí también tenemos los videos de los devocionales de todos los días y también las predicaciones del domingo. Por el cambio de horario, a partir de este domingo estaremos transmitiendo a partir de las 5 de la tarde, así es que te esperamos el próximo domingo. Dios te bendiga, es una bendición compartir la palabra contigo. Hasta pronto.